Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este especial de Navidad, donde lo paranormal son los milagros, donde la esperanza de vida y prosperidad recobra fuerzas cada año. Mientras tanto, prepárense una buena taza de café, apaguen sus luces, enciendan el árbol y escuchemos atentamente. Jeremías, el profeta del siglo séptimo antes de Cristo, dice que las costumbres de los pueblos son vanidad, porque un leño con plata y oro los adornan, con clavos y martillos los afirman al piso para que no se muevan. Jeremías se refiere a la vanidad de adorar objetos sin valor, propia de los paganos, en vez de venerar al Señor, el Dios verdadero. El árbol de Navidad no existía como tal. Pero estos versículos revelan una costumbre ancestral: cortar un árbol para adornarlo, como lo hacían los babilonios, para dejar regalos debajo de él mismo. Tertuliano, un cristiano que vivió entre el siglo segundo y tercero después de Cristo, critica los cultos romanos paganos, imitados por algunos de sus correligionarios, de colgar laureles en las puertas de las casas, encender luminarias durante las festividades de invierno. Los romanos adornaron las calles durante las Saturnales, pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los árboles con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Desde tiempos inmemoriales, el árbol ha sido un símbolo de fertilidad y regeneración. Tallin y Riga se disputan el primer árbol de Navidad. El cristianismo adoptó y transformó estas costumbres paganas ante la imposibilidad de erradicarlas. Cuenta la leyenda que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor, el dios del trueno, en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Cada año, durante el solsticio de invierno, se le ofrecía un sacrificio. El misionero Bonifacio taló el árbol ante la mirada atónita de los lugareños y tras de leer el Evangelio les ofreció un abeto, un árbol de paz que representa la vida eterna, por sus hojas, que siempre están verdes, y su copa que señala siempre al cielo. A partir de entonces empezaron a talar abetos durante la Navidad. Por algún extraño motivo se colgaron de los techos. Se cuenta que el teólogo Martín Lutero puso unas velas sobre las ramas del árbol, sobre aquel árbol de Navidad, porque centellaban como la noche invernal. Dos ciudades bálticas se disputan el mérito de haber erigido el árbol en una plaza pública: Tallin, Estonia, en 1441, y Riga, Letonia, en 1510. Unos comerciantes locales instalaron un abeto en la plaza de mercado de Riga. Lo decoraron con rosas artificiales, bailaron alrededor y finalmente prendieron fuego. Hoy se ilumina, como en esta fotografía, en la plaza de la ciudad vieja, donde la ceremonia de encendido atrae a miles de turistas cada año. Aunque la historia indica que fue Maximiliano de Habsburgo quien impuso la tradición de los árboles de Navidad en México, existen referencias de que esta práctica ya era realizada antes por algunas familias europeas, principalmente alemanas, establecidas en el país. Sin embargo, la decoración del árbol en el castillo de Chapultepec con Maximiliano causó furor que la aristocracia mexicana lo adoptó de inmediato, desplazando temporalmente los nacimientos de su protagonismo. Tras el fusilamiento de Maximiliano, esta tradición cayó en desuso, aunque el general Miguel Negrete, ministro de guerra durante la presidencia de Benito Juárez, retomó la tradición del árbol en 1878, luego de quedar impresionado por los árboles que conoció durante sus viajes a Europa y Estados Unidos, de modo que la sociedad mexicana retomó nuevamente la costumbre. Ya en 1880 se dice que se extendió la misma costumbre a Colombia y se expandió luego al Centro y Suramérica. Actualmente, el árbol de Navidad es un símbolo alrededor del mundo para celebrar esta época del año, ya sea natural o artificial. Este es un clásico para adornar las casas, oficinas y tiendas. Además, este se asocia a la llegada de Papá Noel o Santa Claus, quien deja regalos debajo del árbol, los cuales simbolizan los dones de Dios durante el año.
Y hablando de Papá Noel, cualquier niño puede decirte de dónde es Santa Claus o Papá Noel. Inmediatamente te dirá del Polo Norte. Pero su viaje histórico es todavía más largo y fantástico que su circunnavegación nocturna anual alrededor del planeta. Para muchos, este tema no será paranormal, propio de este canal. Pero los milagros no son el pan nuestro de cada día, así que entran dentro del tema paranormal. Les contaré este suceso. El Santa Claus norteamericano actual nació en el Mediterráneo, evolucionó por el norte de Europa y finalmente tomó la forma que ahora nos es tan familiar, en las orillas del Nuevo Mundo. Pero, ¿quién es Papá Noel? ¿Cómo llegó hasta aquí? Pues bien, San Nicolás. Las imágenes de San Nicolás, el antepasado original de Santa Claus, varían considerablemente, pero ninguna de ellas se parece demasiado a aquel anciano de mejillas sonrojadas y barba blanca al que estamos acostumbrados hoy en día a ver. Una de las imágenes más convenientes que tenemos de San Nicolás real no las crearon artistas antiguos, sino forenses expertos en reconstrucción facial. Para los que se encuentran en Spotify, les recomiendo que se pasen a YouTube para que aprecien las imágenes y se hagan una mejor idea del tema que vamos a tratar. Los restos del obispo griego que vivió en el siglo III y IV se encuentran en Bari, Italia, cuando se reparó la cripta de la Basílica de San Nicolás en la década de 1950. ¿Esto qué quiere decir? Que Papá Noel sí existió realmente. El cráneo y los huesos del santo quedaron documentados con rayos X y miles de mediciones detalladas. Caroline Wilkinson, antropóloga oficial de la Universidad de Manchester, Inglaterra, usó estos datos de simulación realizadas con un software de última generación para crear una reconstrucción de este hombre bonachón. Wilkinson puso un rostro humano en el homónimo original de Santa Claus, una cara con una nariz rota, posiblemente durante la persecución de los cristianos del gobierno del emperador romano Diocleciano. Gran parte de su trabajo está necesariamente sujeto a interpretación. Tuvo que deducir la forma del tamaño de los músculos faciales, que en su día cubrieron el cráneo de Nicolás, y la forma de la propia calavera. Se recreó a partir de datos bidimensionales. Los artistas digitales añadieron detalles basándose en conjeturas, incluidos los ojos marrones, el pelo canoso propio de un hombre de 60 años, y el tono de piel oliváceo, el más común entre los griegos mediterráneos como Nicolás. Pero ¿cómo pasamos de San Nicolás a Santa Claus? ¿Cómo se convirtió San Nicolás en un habitante del Polo Norte que reparte regalos de Navidad? El santo original fue un hombre griego que nació unos 280 años después de Cristo y que se convirtió en el obispo de Mirra, una pequeña ciudad romana en la actual Turquía. Nicolás no era ni gordo ni alegre, sino que se forjó una reputación como defensor rebelde y apasionado de la doctrina de la Iglesia durante la gran persecución. En aquellos tiempos, cuando se quemaban Biblias y se obligaban a los sacerdotes a renunciar al cristianismo y se les ejecutaba, Nicolás desafió estos edictos y pasó años en la cárcel, antes de que Constantino otorgase la legitimidad del cristianismo en su imperio. La forma de Nicolás perduró mucho después de su muerte, el 6 de diciembre de un año desconocido a mediados del siglo IV, porque se asociaba con muchos milagros y todavía se le rinde culto hoy en día. Independientemente de su vinculación con Santa Claus, Nicolás saltó a la fama entre los santos, porque era el patrón de numerosos grupos, desde los marineros hasta naciones enteras. Pero en torno del año 1200, según explicó el historiador Gary Bowler, autor de Santa Claus Biography, empezó a conocerse como el patrón de los niños, el portador de regalos mágicos por 3 grandes historias de vida. El relato más conocido de sus milagros, de aquel joven obispo, Nicolás, es cuando salva a 3 jovencitas de una vida dedicada a la promiscuidad, cuando le da, en secreto, 3 sacos de oro a su padre, muy endeudado, que podría utilizar para pagar sus deudas y sacar a las niñas de este lamentable ambiente.
El segundo de ellos, o esta otra historia, no es tan conocida, pero era enormemente popular en la Edad Media. Nicolás entró a una posada cuyo dueño acababa de desvivir a 3 pequeños y conservaba sus cuerpos en barriles en el sótano. El obispo no solo descubrió el crimen, sino que también resucitó a las víctimas. Fue una de las cosas que le convirtieron en el santo patrón de los niños. El tercer milagro, y no menos que los anteriores, fue el exorcismo de un árbol. Sí, de un árbol. ¿Pero cómo fue esto? Resulta que este árbol, cierto día, empezó a moverse por sí solo. Sus ramas atacaban a cual persona se acercara, quitándole la vida a algunos de ellos. El hecho llamó tanto la atención que llamaron a Nicolás, quien fue a verificar lo sucedido. Al llegar al lugar, el árbol enloqueció. Sus ramas se movían tratando de alcanzar al obispo, pero este, haciendo oración de exorcismo, logró aquietar su furia y desalojar el demonio que lo poseía. A lo largo de cientos de años, en el 1200 al 1500, San Nicolás fue el portador indiscutible de regalos y la estrella de las celebraciones que se producían en su día, 6 de diciembre. El estricto santo adquirió algunos rasgos de deidades europeas anteriores, como el dios romano Saturno o el noruego Odín, con una barba blanca y poderes mágicos, como la capacidad de volar. También se aseguró de que los niños cumplieran las normas, rezaran y se comportaran bien. Pero tras la reforma protestante, los santos como Nicolás cayeron en decadencia y en desgracia en gran parte de Europa septentrional. Aquello fue problemático. Quieres a tus hijos, pero ¿quién va a traerles regalos? En muchos casos la tarea recayó sobre el niño Jesús, y que a la fecha se cambió del 6 al 25 de diciembre, pero la capacidad del niño para llevar regalos es muy limitada, y tampoco da mucho miedo. Así que el niño Jesús solía ir acompañado con un ayudante muy terrorífico, aquel que cargaba los regalos y que amenazase a los niños, a aquellos que se portaban mal, algo que no parecía propio del niño Jesús. Algunas de estas espeluznantes figuras germánicas estaban basadas en Nicolás, que ya no era un santo sino un cómplice o un compinche amenazador, como el Ruklaus o quizás el Aschenglas. ¿Y qué me dicen del Pelsnickel? Estas figuras esperaban un buen comportamiento por parte de los niños, o de lo contrario, estos sufrirían consecuencias como azotes o secuestros. Aunque parecen muy diferentes al alegre hombre vestido de rojo, estos coloridos personajes posteriormente desempeñarían un papel a la hora de crear al mismo Santa Claus. Vámonos a San Nicolás en América. En los Países Bajos, los niños y las familias simplemente se negaron a renunciar a San Nicolás como portador de regalos. Adoptaron a Sinterklaas y llevaron consigo ese nombre a las colonias del Nuevo Mundo, donde también perduraron las leyendas de los peludos y aterradores portadores de los regalos germánicos. Sin embargo, las primeras Navidades en Estados Unidos no se parecían a las fiestas de hoy en día. Esta festividad se rechazó en la Nueva Inglaterra y otros lugares. Se había convertido en algo parecido a la Saturnalia, ya pagana, que en su día ocupó un lugar en el calendario. Se celebró como una especie de fiesta comunitaria llena de alcohol y alboroto. En eso se había convertido en Inglaterra, y no había ningún portador de regalos mágicos especial. Más adelante, las primeras décadas del siglo XIX, todo cambió, gracias a una serie de poetas y escritores que se esforzaron por convertir la Navidad en una celebración familiar, reviviendo y reformando a San Nicolás. El libro de San Nicolás, el libro de Washington Living de 1809, Knickerbocker History of New York, retrató por primera vez a un Nicolás que fumaba pipa mientras sobrevolaba por los tejados de las casas en un vagón volador, repartiendo regalos entre los niños y niñas buenas. En 1821, un poema anónimo ilustrado y titulado The Children of Friends fue mucho más allá a la hora de dar forma a Santa Claus, a este Santa Claus moderno, asociándolo con la Navidad. Aquí, finalmente tenemos la aparición de Santa Claus. Han cogido el reparto mágico de los regalos a San Nicolás, le han quitado cualquier tinte religioso
Han vestido a Santa Claus con las pieles de aquellos peludos portadores de regalos germánicos. Este personaje traía regalos a las niñas y a los niños buenos, pero también traía una vara de abedul, según señala el poema, que dirige la mano de los padres cuando sus hijos rechazan el camino de la virtud. Del pequeño vagón de Santa Claus solo tiraba un reno, pero tanto el conductor como el equipo sufrieron un importante cambio de imagen el siguiente año. En 1822, Clement Clare escribió The Busy Front at St. Nicholas, también conocido como The Nightingale for Christmas, para sus 6 hijos. Sin intención de sumarse al incipiente fenómeno de Santa Claus, se publicó de forma anónima el año siguiente, y hasta el día de hoy, el Santa Claus, regordete y alegre, que se describe en aquel poema, montado de un trineo que lo tiran 8 renos, se convirtió en el fenómeno viral. Pero aunque este poema sea familiar para los estadounidenses, todavía deja mucho a la imaginación, y en el siglo XIX Santa Claus apareció en muchas vestimentas, de diversos colores y tamaños, y llevando una serie de disfraces. Se añadió que no fue sino hasta el siglo XIX cuando se estableció la imagen de Santa Claus como un adulto de tamaño normal, vestido de rojo con adornos de pelo blanco, que viajaba desde el Polo Norte en un trineo tirado por renos y que vigilaba a todos los niños. El mayor responsable de la cara alegre, recordeta, el abuelo de este Santa Claus, fue Thomas Nast, un gran caricaturista político. Sin embargo, Nast lo dibujó con unos calzones bastante indecentes. Cuando se estableció de todo, el Santa Claus norteamericano experimentó una serie de migración a la inversa, hacia Europa, reemplazando a los terroríficos portadores de regalos y adoptando nombres locales como Papá Noel en Francia, Father Christmas en Gran Bretaña o Papá Noel en España. Lo que ha hecho es domar a estos personajes propios de cuentos de hadas de los hermanos Grimm de finales de Edad Media. En Rusia, Santa Claus entró en conflicto con Joseph Stalin. Antes de la Revolución Rusa, Ded Moros, abuelo frío, se prefería como personaje navideño y tenía los rasgos de los protosantas, como el holandés Sinterklaas. Cuando se formó la Unión Soviética, los comunistas abolieron la celebración de la Navidad y a todos los portadores de regalos. Entonces, en la década de 1930, con Stalin, necesitaba recabar apoyo. Permitió que resurgiera Ded Moros, no como portador de regalos navideños, sino como portador de regalos de nuevo año. Los intentos de sustituir la Navidad en Rusia fueron infructuosos, al igual que los intentos soviéticos por extender una versión muy secular del Ded Moros, con ropa azul para evitar la confusión con Santa Claus en Europa. Donde quiera que fueran, tras la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos trataban de reemplazar los portadores de regalos nativos en lugar como Polonia y Bulgaria, pero los lugareños se mordieron la lengua hasta la caída de la Unión Soviética en 1989. La recuperación de sus propias tradiciones. Santa Claus sigue siendo la figura politizada en todo el mundo. Las tropas estadounidenses difundieron su versión de este hombre alegre por todo el mundo en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y generalmente fue bien recibido como símbolo de generosidad a la hora de reconstruir las tierras asoladas por la guerra. Sin embargo, en la actualidad, la gente de muchos países tiene a Santa en su propia lista de niños malos, ya sea porque representa la comercialización de la Navidad a expensas de Jesucristo, o simplemente porque no es una tradición local. En lugares como la República Checa, los Países Bajos, Australia y Latinoamérica existe un fuerte movimiento anti-Santa, porque intentan conservar sus propias costumbres y sus propios portadores de regalos navideños. En este caso, el portador de estos es el Niño Dios. Ahora bien, la tumba de Santa Claus. San Nicolás fue un obispo, como ya lo dijimos, de la ciudad de Mirra, allá en el siglo IV, y la tradición hagiográfica le atribuye numerosos milagros como la resurrección de 3 niños, el rescate de varias niñas de la vida alegre o la tala de aquel árbol poseído por demonios. También, según los relatos,
El santo había regalado toda su riqueza a los más desfavorecidos. El hecho que habría dado lugar a la creación del personaje de Santa Claus. Tras su muerte en el año 343 de nuestra era, el santo habría sido enterrado en una iglesia paleocristiana de la ciudad, sobre la cual siglos más tarde se construyó el actual templo de San Nicolás. Allí habrían reposado los restos durante siglos, sus restos mortales, hasta que en el año 1087 un grupo de devotos italianos de la ciudad de Bari llegaron a la ciudad con la intención de llevarse su cuerpo. Este hecho habría quedado registrado en un manuscrito de la época, traducido al latín por el medievalista Charles Jones. Según este estudioso, los italianos lograron levantar el suelo del templo y retirar la mayor parte de los restos mortales de San Nicolás, dejando únicamente algunos huesos en el sarcófago y su cráneo, por supuesto. Durante las excavaciones de las últimas décadas se pudieron sacar a la luz los cimientos del templo primitivo. Pero no fue hasta el pasado mes de octubre cuando Osmar Erafzar, presidente de la Junta Regional de Preservación del Patrimonio Cultural de Antalya, anunció a la prensa que un grupo de arqueólogos turcos había realizado el descubrimiento de la ubicación exacta de la tumba de San Nicolás en el interior del templo, en un punto situado junto a un antiguo fresco que mostramos en las imágenes, que presenta a Jesús sosteniendo una Biblia y bendiciendo con la otra mano. Este es un descubrimiento extremadamente importante, el primer hallazgo de ese periodo, dijo Erafzar, refiriéndose a la época primitiva del periodo. En declaraciones, la agencia de noticias turca DHA, Erafzar aseguró que el sarcófago de San Nicolás debió ser colocado en un lugar especial, y ese lugar era en la parte del óbsides, cubiertos con una cúpula. Allí hemos descubierto el fresco, representando la escena de Jesús sosteniendo una Biblia en su mano izquierda y bendiciendo con la derecha. Además, en este lugar, los arqueólogos han identificado una baldosa de mármol con inscripciones en griego, aludiendo a la palabra gracia, lo que en su opinión podría estar señalando el lugar exacto de enterramiento del santo, aunque el hallazgo es sin duda notable. En opinión de algunos especialistas que no han participado en los estudios de la presencia de la palabra griega charis, que significa gracia, podría deberse a que la baldosa que la contiene fue realizada en algún momento y no tiene por qué tener un significado especial con el punto concreto en el que se halla. Esa es la opinión del señor William Carter, arqueólogo de la Universidad de Dakota del Norte en Estados Unidos, especializado en arquitectura paleocristiana. En cualquier caso, se reconoce la importancia de la figura de San Nicolás, tanto en las tradiciones católicas como ortodoxas, y ante el destacado descubrimiento señaló: creo que mucha gente, desde niños ansiosos en Nochebuena, hasta periodistas, científicos y arqueólogos, y veteranos de todo el mundo, han esperado en algún momento de sus vidas echar un vistazo al verdadero Santa Claus, al verdadero San Nicolás, que realmente sí existió, y tenemos la prueba de ello. Cambiando un poco de historia, pero con un tinte que también la adorna, vamos a contarles una historia. Esta historia dice que en enero del 2006, un psiquiatra en Nueva York recibió una consulta. Una de sus pacientes, como un día cualquiera, en aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al quien ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las cosas cambiaron cuando en su siguiente consulta 2 pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con este sujeto no paraban de aumentar, y optaron por crear una página web en la que se registraban todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de sus pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Y un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y que nunca le habla.
El fenómeno ha dejado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. Desde hace 10 años la leyenda muy conocida ha estado presente en los foros de internet. La historia la han catalogado como una creepypasta, pero lo cierto es que más allá de terror, hay quienes argumentan que sintieron misterio y perturbación e inclusive fascinación. Se trata de Tishman, el hombre de los sueños. Yo creo, en lo personal, que esto tiene que ver con aquel proyecto llamado MK Ultra, pero tendremos que entrar a investigar un poco más el asunto. Quizás ustedes tengan más información que me puedan ayudar. No se les olvide enviar todas sus historias al correo latinheadpodcast@gmail.com. Allí nos leeremos. Vámonos a la segunda historia. Krampus. Cuentan los más ancianos que es un ser peludo y con cuernos. Solía presentarse en los hogares cierto día de diciembre para llevarse a los niños que se habían portado mal durante el año. Era una bestia sin piedad, que agarraba a los pequeños con sus enormes garras para azotarlos e incluso se los llevaba a una choza allá cerca del infierno. Qué dura puede ser la infancia a veces. Se representaba a este ser con patas de cabra, largos y afilados cuernos, pelo enmarañado, rostro malicioso y larga lengua bífida. Y su aspecto no era lo peor. Atadas a sus patas, arrastraban unas cadenas de hierro, cuyo ruido que provocaban terror se adelantaba a su presencia, para que el cuerpo ya se fuera haciendo al miedo antes de que apareciera el Krampus. En las casas, el terror ya se había apoderado de los pequeños gracias a este chillido de las cadenas infernales. Pero este oscuro monstruo no era un demonio. Era el mítico Krampus, compañero de Papá Noel, cuenta la leyenda. El que hacía el trabajo duro. Era una extraña alianza. Castigar a quienes no habían sido buenos era su misión. Y vaya si lo hacía bien. Auténticas palizas se relatan en la tradición oral europea para asustar a los niños y conseguir que se porten bien. Su arma favorita era una vara de abedul, con crines de caballo, y tras ser golpeados los niños malos acababan en un saco o en un cesto de mimbre hasta que fueran buenos. Terror duro para atemorizar a los pequeños más revoltosos. ¿Por qué crear un personaje de estos y no reforzar más bien en casa los valores, los esfuerzos, y no castigarlos señalando los errores? El origen del Krampus en diferentes partes del mundo. Sin embargo, ahora también hay castigo en Navidad, la versión que conocemos más dulcificada. Nuestro gordo bonachón, tan querido, sigue castigando a los niños malos. Pero al menos ya no viene una bestia visitándonos, sino que viene solo este gordo bonachón, y a los que se portan mal solamente reciben un pedazo de carbón. Este mito navideño es propio de las regiones alpinas, con raíces paganas germánicas, pero el boca a boca ha extendido por todo el mundo. Muchos pueblos y regiones, fieles de la tradición, aún celebran el divertido Krampuslauf, donde Krampus, voluntarios disfrazados, persiguen a la gente por las calles. La tradición nos presenta a Krampus como uno de los hijos de El, hija del gran Loki, quien dirige la tierra de los muertos en la mitología nórdica. De hecho, su nombre proviene del vocablo alemán Krampen, que significa garra. De igual forma, Krampus comparte rasgos con otros seres de la mitología griega, como los sátiros y los faunos. Y es que el mundo de las leyendas y mitos comparte el imaginario universal del amor, el dolor, el miedo, el castigo, e incluso, aunque con diferentes nombres, se sirve de los mismos personajes. Y que como casi todo en la vida, la Navidad también tiene dos caras. Si Santa Claus nos premia y agasaja por ser buenos, Krampus nos castiga por ser malos. Ahora toca portarse bien para que Krampus no nos visite con su ferocidad y poder despertarnos en la Navidad rodeados de regalos. Muchas gracias por escucharnos. Felices fiestas. Recuerda que somos Latin Ghost Podcast Paranormal. Allá afuera hay muchos niños
Muchos hombres y mujeres que son fantasmas latinoamericanos, olvidados por los estados, olvidados por sus familias, por sus pueblos, por sus gentes. En cuanto puedas, tiéndele la mano, dales un pan, un café, un plato de comida o ropa si está a tu disposición. Si tienes ropa que no utilices o tienes la posibilidad de comprar, también regálales. Muchos aguantan frío en estas noches de invierno. Muchos no tienen que comer. Estos son los fantasmas latinoamericanos tangibles, los que podemos tocar y los que podemos ver. En cuanto podamos, ayudémoslos a ellos. Si ves un niño en la calle, cómprale un obsequio. Estos cochecitos le alegrarán la vida enormemente. Muchas gracias por escucharnos. No te olvides de seguirnos. Estamos en todas las plataformas como Latingos Podcast Paranormal. Nos despedimos desde Bogotá, Colombia, para toda Latinoamérica y el resto del mundo.